Es por eso que las dietas siempre dejan de funcionar en algún punto. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué marcha lleváis? En los dos capítulos anteriores vimos cuáles eran las claves del éxito a la hora de perder peso. La primera es tener una motivación interna, ajena a los demás, saber que lograremos nuestro objetivo y que haremos todo lo preciso para ello. La segunda es elegir el momento adecuado. Puedes tener el mejor barco y el mejor capitán, pero si sales a navegar en plena tormenta... Comparándolo con un coche, podríamos decir que para perder peso hay que tener claro que nos queremos ir de viaje y que vamos a elegir un buen día para hacerlo. Si todo esto se cumple, lo lograremos. Si el viaje es divertido, llegaremos a nuestro destino. Si el viaje es horrible, lo más posible es que en cualquier momento decidamos dar media vuelta. Si te das cuenta, lo más importante siempre es el aspecto mental, ya que el tema nutricional es muy sencillo. Perder peso suele verse como un proceso incómodo, desagradable, en el mejor de los casos como un trámite que hay que pasar para llegar a un estado mejor. Es decir, suele verse como un viaje agobiante cuya recompensa es un lugar más bonito. Pensando de este modo te puedes encontrar varias sorpresas. Una de ellas es que después de perder el peso tienes que seguir manteniendo un estilo de vida muy parecido al que te ha llevado a ello, ya que si vuelves a comer como antes, enseguida vas a recuperar todo lo que has perdido. Es decir, vas a tener que conducir más de lo que imaginas. Y si no te gusta conducir, es cuando surgen los problemas. Por eso es tan importante centrarse en el proceso, disfrutar de él y no obsesionarse con los resultados. Si te gusta conducir, tranquilo que llegarás a tu destino y además te habrás divertido en el trayecto. Sobre cómo hacer el proceso disfrutable hablaremos en otro vídeo. Hoy más que en el aspecto mental nos centraremos en el físico y cómo funciona el cuerpo. Nuestro cuerpo es como un coche y la comida es la gasolina. Pero en estos coches el depósito nunca se desborda. Si nos pasamos poniendo gasolina, el coche será más grande. Si nos quedamos cortos, el coche entra en reserva y se hace más pequeño. Esto suena muy simple y de hecho lo sabe la mayoría del mundo. Que si comes de más engordas y si comes de menos adelgazas. El problema al que se enfrenta la mayoría de la gente es que no sabe cómo de grande es su depósito ni cuánta gasolina tiene que poner para llegar a su destino. Ambas cosas son muy sencillas de calcular, requieren un pequeño proceso de aprendizaje, pero nos servirán para el resto de nuestra vida, ya que la mecánica es siempre la misma. Se trata simplemente de saber cuántas calorías necesita nuestro cuerpo y saber cuántas estamos comiendo. Y aquí es donde yo diría que mucha gente lo hace al revés. Intenta averiguar primero las calorías que necesita su cuerpo y luego trata de comer esas calorías. Calcular nuestro gasto calórico puede ser un buen punto de partida, pero depende de muchas variables y la cifra que obtengamos será solo aproximada. Debemos centrarnos sobre todo en calcular cuánto estamos comiendo. Esto se puede hacer de manera mucho más precisa. Cada coche, cada persona, tiene un motor diferente que necesita más o menos gasolina. Esto dependerá del peso, la edad, la masa muscular, la actividad diaria, el metabolismo. Por todo ello, no vale la pena dedicar demasiado esfuerzo a calcular nuestro gasto, pero sí lo que consumimos. Una misma persona gastará menos energía conforme menor sea su peso. De modo que cualquier dieta o plan, por bueno que fuera, dejará de funcionar en algún momento, hasta que hagamos los ajustes necesarios. Por ello resulta tan útil saber calcular los alimentos por nosotros mismos y adaptarlo cada vez que dejemos de adelgazar. Contar calorías no tiene por qué ser el único ni el mejor sistema para todos. Sin embargo, es una herramienta que funciona y que puedes probar si no has obtenido resultados hasta ahora. Perder peso no se trata simplemente de echar menos gasolina. Hay que encontrar el punto justo donde el coche entra en reserva, pero no nos quedamos tirados. Si este capítulo gusta, aprenderemos a contar calorías, es decir, cuánta gasolina estamos poniendo al coche y a partir de ahí decidiremos cuánto tenemos que poner para perder peso de manera fácil. No es complicado y con un poco de práctica es algo que dominaremos a la perfección.